presencia de Dios. Causa de gozo, alegría. Eso es lo que Él nos promete a nosotros. Eso es lo que promete por una eternidad y en el reino de los cielos. Vamos a presentar la palabra de Dios así como están sentaditos. Padre Dios Todopoderoso, alabamos tu nombre, te exaltamos, glorificamos por los siglos de los siglos, Señor. Reconociendo tu grandeza, tu potencia, tu hermosura, tu santidad. Que eres esbelto, grande, inmarcesible, Dios. No hay margen de error en tu santidad. Papá, hoy queremos humillarnos ante tu presencia, reconociendo que no somos nada. Reconociendo que somos menos que aquel gusano de Jacob, papá. Pero así también sabemos que tienes un gran amor para cada uno de nosotros, que hasta tu vida misma entregaste por cada uno de nosotros. Nos pusiste un sello, nos hiciste tuyo para tu gloria. Y es por eso que hoy queremos entregarnos en cuerpo, alma y espíritu, Padre, ante tu presencia, para poder escudriñar de tu palabra, de tu escritura, de lo que tú has dejado plasmado a través de los años y de los siglos, Padre, para que toda la humanidad pueda conocerte. Señor, el privilegio de tener tu palabra, el privilegio de tener este compendio de 66 libros, donde tú, Señor, dejaste plasmado en cada uno de ellos tu obra maravillosa, tu intención para la humanidad y cómo quieres rescatarla de su pecado, darle vida eterna para tu gloria, con cielos nuevos y tierra nueva. Señor, queremos que en esta noche nos hables, anulando la inutilidad humana, Padre Celestial, y todo conocimiento que pueda proceder del hombre. Anúlalo para tu gloria. Y como dice tu palabra, que se pegue la lengua a mi paladar si no voy a hablar algo que no sea tu voluntad. Pero también así te pedimos que seas tú ministrándonos directamente, para que toda la gloria, honra, loor, alabanza sea tuya. Y para el inútil que está al frente, Padre Celestial, simplemente sea el error. Y perdona mis errores. Perdóname si en algo fallo, papá. Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos ponemos tu palabra. Háblanos, porque tus siervos oyen. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. A ti es la gloria, la honra, la alabanza. Y te dedicamos este hermoso aplauso, papá, que sube ante tu presencia. Gloria a Dios. Bueno, algunos, me imagino, estarán pensando, ¿quién es el clavo este que nos tocó hoy? ¿De dónde salió este? Pero bueno, nos tocó, es como decir, nos tocó el 8. Le tocó soportarme a mí esta vez. Y para mí es un privilegio, así que agradecido eternamente a cada uno de los integrantes que me han permitido el privilegio de poder estar hoy con ustedes. La idea de hablar hoy de la palabra es hablar de los cimientos para un hogar firme, los cimientos que debemos tener, aquellos que tal vez ya tienen familia, aquellos que todavía la están por formar, como dice la palabra, dándose en casamiento, que en el periodo previo al casamiento, algunos que tal vez ni siquiera están, ni le importan. Pero ¿qué pasa? Como todo cristiano tenemos que tener bases firmes. Y de esas bases firmes son de las que hoy queremos hablar, hoy queremos transmitir. Y estas bases firmes, en las cuales principalmente, por supuesto que tenemos acá las esenciales, el amor, el perdón, la fe, oración, gozo, paz. Que todo eso también son frutos del Espíritu, ¿no? Una vez que los recibimos, nosotros tenemos que empezar a trabajar para que esos frutos justamente comiencen a acrecentarse y comiencen a manifestarse para la gloria de Dios. Pero hay 3 puntos que quiero tocar esta noche, los cuales no creo llegar a los 3, pero por lo menos el primero nos vamos a dedicar hoy, que es la identidad, las herramientas del cristiano y la fe y el conocimiento. Muchas veces nosotros tenemos como que la fe va por un lado y el conocimiento va por el otro. Como que la ciencia dice una cosa y la fe nos dice otra. Y realmente no. Lo que la palabra dice, después lo prueba la ciencia. Si bien no voy a profundizar en eso, pero para mí es fundamental que todo cristiano sepa y entienda de que no tenemos que tener miedo al estudiar, tenemos que capacitarnos, especialmente en estos tiempos. Muchas veces nos toman como que de repente somos ignorantes, de que nuestra fe es ciega. Es más, dentro de la psicología, que es la carrera que actualmente yo estoy estudiando, nos toman como delirio cósmico el creer en un Dios. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces le habrá pasado cuando salen a predicar, cuando salen a evangelizar, que siempre se presenta algo y le presenta alguna prueba o le refutan, Dios no es real, o ese Cristo ya es mitológico porque no hay veracidad de que exista.
No sé si a alguno le habrá pasado, o le empiezan a hacer preguntas de los millones de años y ya empieza medio a amedrentar y decir, ¿cómo resuelvo esto? Entonces hay muchas preguntas que por ahí se nos van a plantear y es necesario que tengamos conocimiento para poder debatirlo. ¿Por qué digo esto? Para que todos tengamos el mismo celo por Jehová Dios y por la palabra. Porque nosotros como cristianos no podemos dejarle en ridículo. Nosotros como cristianos, si nos hacen una pregunta, dice la palabra, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. Entonces, uno de los cimientos del cristiano es estar preparado, es tener conocimiento. De repente, si nos dicen a nosotros, como que me lo han planteado a veces, Babilonia también habla de un relato de Génesis y también habla de un diluvio. Y Babilonia es 5.000 años antes que los judíos, o 2.000 años antes que los judíos. ¿Cómo puede ser cierto eso? Y de repente uno que tiene que decir, ¿tenés razón vos? ¿Estoy equivocado yo y la Biblia no tiene razón? No, tenemos que presentar defensa, tenemos que estar preparados para cualquier tipo de pregunta que nos hagan. Y eso es el estudiar la palabra. ¿Por qué los insto a esto? ¿Por qué le insisto en esto? Porque tenemos muy poco tiempo hasta que el Señor venga. Y tenemos que tratar de alcanzar a la mayor cantidad de almas. Muchas veces nos quedamos como aquel Pedro, que dice, ay bueno, de repente Pedro, por el poder del Espíritu Santo, convirtió 5.000 almas. Sí, todos queremos ser Pedro. Pero ¿cuántos se animan a ser Pablo? Ese estudioso que se plantaba en el Areópago y discutía con los epicúreos y con los estoicos, los grandes filósofos de esa época. ¿Quién quiere ser como el apóstol Pablo, que se paraba ante la corte y debatía ante los reyes? Pero Pablo estaba capacitado. Pablo tenía letra, cosa que Pedro no. Y muchas veces nos estancamos en el Pedro. Es más cómodo ser Pedro. Oro, que Dios me dé y yo doy. Ahora, ¿quién se anima a invertir tiempo como lo invirtió Pablo en estudiar, en indagar, en buscar, en interpretar, en decir, Señor, me voy a capacitar porque quiero dejar bien parado tu nombre? De repente cuando a mí me hicieron la pregunta sobre Babilonia, esa Babilonia que ya había tenido un Génesis y ya había tenido un diluvio, digo, bueno, decime cómo era el arca, porque también dice que hubo dioses que llamaron a 2 personas y que estas personas metieron animales dentro de su arca. Digo, decime cómo era el arca. El arca era redonda. Bueno, el arca que dice la palabra era rectangular, 300 codos por 50. ¿Sabes qué es eso? No, eso quiere decir ingeniería oceanográfica. Hoy los ingenieros más grandes de la tecnología dicen que la medida perfecta para que un barco no se dé vuelta en las más grandes tormentas que existen tiene que ser de 6 por 1, como dice la palabra de Dios, y no circular, porque se podría dar vuelta y todos los animales aplastarían a las personas. De repente hay otra teoría, hay otra historia también que es más antigua que el relato bíblico y que es la famosa epopeya de Gilgamesh, de los sumerios, donde también hay un relato de un diluvio y donde también hay un arca, y donde también hay 2 escogidos, y donde también hay animales que entran al arca. ¿Y cuál es verdad? ¿Esa o la Biblia? Por supuesto que la Biblia. ¿Por qué? Porque también esa arca era cuadrada, de dimensiones exactas, imposible para que flote bien en el mar. Y de repente empezamos a leer la palabra donde dice que estaba calafateada por dentro y por fuera, para que no se hunda, para que los juicios del agua no lleguen a ella. Y empezaron y entraron todos los animales. Y muchos empiezan a decir, bueno, entonces tu Dios es malo, porque prefirió preservar la vida de los animales y no de las personas. No. ¿Por qué? Porque el arca tenía un tamaño aproximadamente de largo de la cúpula por la mitad de la cúpula. Donde en esa época, toda la población que existía en ese momento, imagínense la altura de la cúpula y el arca, era una bestialidad. Y según las ecuaciones que hicieron ingenieros y científicos, el arca fue llena en 1/3 nada más. 2/3 del arca fueron vacías, para que se entienda mejor. El arca podía tener adentro 544 vagones de tren. 544 vagones de tren, un tren de 14 kilómetros de largo, entraban dentro del arca. ¿Y cuántos fueron llenos? Aproximadamente 170. Todo lo demás fue vacío.
¿Por qué? Porque el arca sí abastecía para que suba toda la humanidad, pero ellos no quisieron. Es exactamente lo mismo que pasa ahora, que el sacrificio de Cristo en la cruz alcanza a toda la humanidad, pero ellos no quieren reconocerlo como Señor. Entonces a esto es lo que yo lo quiero instar: capacitarse, buscar, indagar. No voy a profundizar en esto porque lo que más me interesaba era ir a la identidad. Las herramientas ya sabemos cuáles son, las toco rápido, cada uno le investigará, le estudiará. La palabra de Dios en primer lugar, el ayuno, la oración, la sangre de Cristo. Son todas herramientas que nosotros tenemos para tener buenas bases, buenos cimientos. Porque cuando llega la tentación, nosotros podemos resistir, nosotros podemos pelear, tenemos herramientas, tenemos armas para poder ir en contra del enemigo, ir en contra de la carne, ir en contra de todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Y en primer lugar tenemos la identidad, que es acá donde me quiero detener un poco. ¿Qué es identidad? ¿Alguno se anima a compartirlo? Yo tengo mi identidad y de repente la identidad es aquello que nos hace únicos y particulares dentro del montón. Es lo que nos identifica dentro del montón. Entonces cuando nosotros tenemos que desarrollar nuestra identidad, que generalmente la están desarrollando en este periodo, y algunos dirán, no, pero si yo ya tengo 30. Generalmente hasta los 32, 35 años, según la psicología, se termina de desarrollar la identidad, la personalidad. Porque muchas veces nosotros nos quejamos o nos quedamos, de vuelta toco el ejemplo de Pedro, aquel Pedro impulsivo, aquel Pedro que de repente dijo, no, Señor, que nadie te agache, fue y le cortó la oreja a un soldado. Cuando el Señor le dice, Pedro, voy a lavar tus pies. No, Señor, no soy digno. Pero si no te lavo los pies no vas a estar conmigo. No, Señor, lávame hasta la cabeza entonces. No, Pedro, tampoco es eso. Era duro Pedro, ¿no? Y de repente ese Pedro que venía diciendo que Cristo era el Hijo de Dios, que había descendido a la tierra, cuando Cristo dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, y termina en los versículos siguientes, me voy a entregar. No, no te entregues, apártate de mí, Satanás. Metía la pata cada rato, Pedro. Es más, para un estudio teológico, si uno hace el seguimiento de los 12 apóstoles, gloria a Dios. Bueno, ese es el punto más o menos que quería llegar, gracias. Si uno hace un estudio teológico de los 12 apóstoles, cualquiera que hubiera estado estudiando la vida de ellos hubiera pensado que el que traicionaba a Cristo era Pedro. ¿Por qué? Porque era el que estaba siendo persuadido. Satanás estaba dando vueltas alrededor de los 12. Dice, alguno de los 12 voy a tomar, alguno de los 12 lo va a traicionar, alguno de los 12 me va a dar lugar para que yo entre y haga que no entregue a Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Pedro era el más expresivo, por eso es el que más metía la pata. Pero había uno que estaba bien calladito, y era Judas. Entonces por eso entra Satanás por Judas y no por Pedro, porque Pedro, al margen de cometer sus errores por su carácter, él tenía ánimo de generar una personalidad, que son contrapuestas. El carácter y la personalidad son dos cosas contrapuestas. El carácter es lo que yo nazco, es intrínseco. Si soy medio extrovertido, si soy impulsivo, si soy gracioso, si soy serio. Vieron que hay muchos bebés que uno los habla y terminan así como enojados, parece que ya te pegan. Y son bebés de 2 meses. Y hay otros que no alcanzó a salir de la panza de la mamá y ya se está riendo. Bueno, el carácter es intrínseco. La personalidad es la que se forma. Y es necesario que en este rango etario formemos la personalidad. Ejemplo que doy muchas veces, cuando uno se frena en un accidente y se baja uno gritando. Muchos dicen, ¡ay, qué mal carácter que tiene! O qué carácter fuerte que tiene. No, en realidad tiene un carácter débil. Por eso sale gritando así. Porque aquel que tiene personalidad va a dominar su carácter, va a poder dominarse a sí mismo. Es lo que dice la palabra, que vosotros no habéis recibido un espíritu de cobardía, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Aquel que ha desarrollado una personalidad para aplacar el carácter lo puede dominar. ¿Pero esto para qué? ¿O cómo hacemos para desarrollarlo? Vamos a utilizar un poquito la ciencia. Desde la ciencia nos enseñan de que el lóbulo frontal del cerebro es aquel que nos hace seres humanos.
es aquel que genera empatía con el otro, es aquel que puede sentir amor, es aquel que puede tomar decisiones. Básicamente el alma entera está en el lóbulo frontal del cerebro. Este lóbulo frontal se empieza a desarrollar cuando uno es chiquito y en la gran mayoría se desarrolla cuando es adolescente. Las últimas conexiones nerviosas, las últimas neuronas terminan de formarse en la adolescencia y la juventud. Entonces, ¿qué pasa? Posterior a eso, quien domina todo es la amígdala cerebral. ¿Qué es la amígdala cerebral? Está en el centro del cerebro, un poquito para acá abajo de la nuca, y esa es la que manda hormonas al cuerpo. Por eso van a ver que en primavera las hormonas empiezan a revolucionarse y especialmente los varones ya quieren empezar a rastelar, se acerca, ya me gusta una, me gusta otra y de repente me gustaron tres y ahora ¿cuál es el hijo? ¿Qué pasa? Ese es un desarrollo neuronal y hormonal, que es natural. Ahora, por supuesto, hay que someterlo a la voluntad de Dios. Ese desarrollo, ¿qué quiere decir? ¿O qué estoy diciendo con esto? Que mientras que nosotros tengamos más desarrollado la amígdala cerebral, nos va a poder dominar la carne. ¿Por qué? Porque la conexión que hay entre cuerpo y alma, entre cuerpo y espíritu, son las hormonas o neurotransmisores que el cerebro identifica y manda al cuerpo. Esa es la unión que hay. Por eso nosotros somos tripartitos y de repente usted piense en esto. Cuando se sienten enfermos, esas gripes fuertes que empiezan con fiebre y todo, ¿no se siente decaído anímicamente? ¿No se siente mal y su cuerpo lo sufre? Y de repente, ¿por qué se siente triste o anímicamente desanimado si el que está enfermo es el cuerpo, no el alma? ¿Por qué? Porque hay una conexión que es imposible de separar cuerpo, alma y espíritu. Por eso están las enfermedades psicosomáticas. Cuando de repente alguien está mal, estresado por mucho tiempo, empiezan a aparecer enfermedades. ¿O no? ¿Todos sabían eso? Que cuando perdure el estrés por mucho tiempo, empiezan a aparecer enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque estamos interconectados cuerpo, alma y espíritu. ¿Y cómo se comunica el alma con el cuerpo? A través de los neurotransmisores. Entonces, mientras que yo no desarrolle mi lóbulo frontal, no voy a poder dominar mi carne, porque quien sigue mandando es la amígdala. ¿Cómo desarrollo el lóbulo frontal? Con conocimiento, con estudio, con conexión con Dios. Cada vez que yo me pongo a orar, literalmente el hemisferio izquierdo del cerebro se desconecta de la realidad que vive y queda conectado al hemisferio derecho. Y ese es el que comienza a relajarme y a decir, baja los neurotransmisores, baja el cortisol, baja la adrenalina, baja todas esas hormonas que no están siendo beneficiosas para tu cuerpo y comienza a acrecentar el lóbulo frontal. Así nos podemos empezar a dominar. Entonces, si queremos bases firmes, necesitamos usar las herramientas. Por eso les decía que son 3 pilares fundamentales para hacer cimientos. Las herramientas: oración, ayuno, palabra. La palabra de Dios es fundamental. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino que renovados, transformados según la renovación de vuestro entendimiento. Cuando se renueva nuestra mente, transforma nuestro carácter, moldea nuestra personalidad. ¿Se entiende? Entonces, por eso es necesario que para lograr tener una identidad tengamos conocimiento y usemos las herramientas que Dios nos ha dejado. Pero esta identidad es la que nos marca a nosotros. Y esta identidad como cristianos es la que tenemos que sacar a relucir. Dice la palabra: vosotros sois cartas expedidas al mundo entero, no escritas en tabla de ley, sino en corazón de carne, no con tinta, sino con la sangre, con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes, no me levante la mano, puede decir sinceramente: yo soy legible al mundo entero? ¿O cuánto de nosotros la tinta está media corrida? No se nota que soy cristiano. Yo tenía un compañero en el trabajo, antes trabajé en una fábrica, era tan bonito, muy buena persona, muy amable, trabajaba, pero era una locura lo que trabajaba, te ayudaba, no se quejaba nunca, hacía horas extras, pero lo loco, era una cosa de decir: este es intachable, este tiene que ser cristiano. Pero de repente insultaba, escuchaba la mona, algo tiene este. Empezamos a hablar, era un cristiano apartado, tenía el carácter,
pero lamentablemente hacía como Pedro. Tú eres de aquellos del Nazareno porque hablas como el Nazareno. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a insultar. Porque cuando empezamos a entrar en la presencia de Dios, cuando empezamos a empaparnos de lo que es la esencia natural de Dios, empezamos a manifestar lo que es Dios. A manifestar santidad, a manifestar gozo, a manifestar alegría, a manifestar poder y autoridad. Ahora de repente, ¿cómo tengo que hacer para rehusarme a todo eso? Volviendo al pecado. Entonces Pedro ya manifestaba la esencia de Cristo, aún en sus palabras. Por eso es que él tiene que empezar a maldecir. Pero ¿qué pasó en Pedro? Hubo un tratamiento, porque antes, después que viene Jesucristo resucitado, le empieza a hablar. ¿Y cómo le llama? Simón, ¿me amas? Simón, ¿me amas? Pedro le cambió el nombre. El nombre es nuestra identidad. Lo que nosotros hacemos es lo que nos define. Por tanto, cuando nosotros de repente nos presentamos delante de Dios, tenemos que tener un nombre definido. Yo soy Emmanuel, sí, el Emmanuel que ama a ese Dios poderoso y lo reconoce como Salvador, tanto acá como en casa, como en la intimidad. Yo tengo que ser el Emmanuel, que acá todos de repente me saludaban ahí, hermoso, es fascinante que te reciban, te abracen, todo es hermoso. Pero ese Emmanuel cuando llega a casa, ya no es el siervo Emmanuel, el maestro Emmanuel. Cuando llego a casa, che, anda, lava los platos. ¿Y qué voy a hacer yo? Le respondo como cuando me abrazaron ahí. O no, no me mandes a mí porque yo soy siervo del Altísimo. Es decir, que es siervo, ponete limpio el baño también. Claro. Ahora, tenemos que ser esa identidad dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y especialmente en casa. ¿Por qué? Especialmente para los que ya tienen hijos. Porque tus hijos serán tus jueces, dice la palabra. Y no lo dijo cualquiera, lo dijo el Señor Jesucristo. Vuestros hijos serán vuestros jueces, porque ellos conocen la naturaleza de cada uno de nosotros en la casa. Papá y mamá nos conocen. Si somos realmente obedientes, si somos rebeldes, si nos quejamos, si no nos quejamos. ¿Cuántos nos dicen, che, anda a hacer la cama? O che, voy a llegar tarde, necesito que te quedes, que no vayas a la iglesia. Epa, ¿qué hago? Me quedo y obedezco a mi madre y a mi padre, como dice la palabra de Efesios capítulo 6, 1, como dice los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre y tendrás largos días de vida. O me voy a la iglesia a buscar bendición. Qué dicotomía, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Honrar a los padres. A mí me pasó muchas veces. ¿Y ahora qué hago? Y mi papá no venía a la iglesia. Y yo tenía que darle testimonio de que yo había cambiado. Yo antes de entrar a la iglesia era un desastre. Yo para ir a la escuela tenía por lo menos con 6, 7 compañeros porque en cada esquina alguien me quería pegar. Y de repente cuando empiezo a venir a la iglesia, en 2 meses hago un cambio drástico que hasta la directora de la escuela la llamaba por teléfono mi madre. Señora, ¿qué psicólogo mandó a su hijo que tuvo un cambio tan grande? De ser el peor desastre de la escuela, hacía llorar a los profesores. Había una profesora que entraba directamente y me decía, ni saludaba. Entraba, pavón al fondo, acuéstese a dormir. Claro, ella prefería que me acueste a dormir al fondo antes de que le distraiga toda la clase. Otra profesora de química directamente se largó a llorar y me dice, ya no sé qué hacer con vos. Me tenés tan cansada que no quiero venir más a dar clase. Ese desastre Dios lo transformó. Ese desastre es el que Dios convirtió. Y de repente me empezó a dar personalidad. Y de repente empezó a decirme cómo andar. Y de repente comenzó a decirme cómo seguir el camino que Él había marcado para mi vida. Yo jamás hubiera pensado que iba a amar la palabra como la amo. Que iba a vivir por la palabra como vivo. Amo la palabra. Es mi anhelo y mi sueño poder seguir escudriñándola. No podemos cansarnos. No hay forma de que podamos cansarnos de leer la palabra. No hay forma, porque siempre se aprende algo nuevo. Siempre hay algo nuevo para aprender de la palabra de Dios. Entonces, de repente, la identidad cristiana es esta de poder salir y en todos lados hacer lo mismo. Cuando tengo el celular y nadie me ve, cuando entro a las páginas de internet, cuando pongo películas, por ahí generalmente cuando hablo con padres me dicen, uy, con mi hijo no puedo ver nada. Y con su hijo y ni con su hijo tampoco. Si lo que puede ver su hijo es lo que puede ver usted. Aun cuando no esté su hijo, siga viendo las cosas sanas. ¿Por qué va a seguir llenándose de inmundicia? Entonces ahí está donde nosotros tenemos que practicar nuestro nombre. ¿Soy el que aparento en la iglesia?
¿Soy el que soy realmente en la iglesia? ¿En casa, en intimidad, en las noches, cuando nadie me ve, en la cama a última hora antes de dormir? ¿O simplemente estoy figurando? Y eso es lo que va a generar nuestra identidad. ¿Por qué? Porque cuando sacamos a la calle, soldados somos todos soldados cuando estamos dentro del cuartel. Pero cuando nos toca estar afuera, en medio de la batalla, sin mis compañeros de batalla, ahí se muestra el verdadero soldado. No había 33 valientes de David y de repente David dijo, tengo sed, y 2 salieron disparados. Entraron en el campamento enemigo, tomaron agua, se hartaron de matar gente y volvieron con el agua. Esos eran valientes, y esos valientes son los que tenemos que ser nosotros. Cuando generamos identidad, esa identidad, ¿qué es lo que pasa? Empieza a unirnos. Esa identidad comienza a generar una identificación con el otro. Empiezo a sentir que mis pares ya son mis hermanos realmente y no son simplemente lejanos allegados. Cuando yo genero mi identidad, me identifico con el grupo. ¿Por qué de repente cuando ganó Argentina, 44 millones de argentinos se gozaron acá? Si solamente ellos 11 ganaron millones de dólares por haber ganado la Copa, no nosotros. ¿Pero por qué nos gozamos? Porque el fútbol identifica a la nación argentina. Entonces nos identificamos tanto que esos 11 en su gloria ganaron millones y nos gozamos nosotros. Pero había una identidad, había algo que gestaba ahí que nos sintamos identificados con esos 11 que corrían. Y eso es lo que tenemos que lograr con la iglesia, sentirnos identificados cada uno con el otro, de decir yo quiero ser como él porque él tiene algo especial, yo quiero ser como ella porque ella tiene algo especial, no sentirnos superiores y pararnos en un peldaño, sino decir yo quiero lo que tienen mis hermanos. Eso es la identidad. ¿Se entiende? Entonces cuando vamos generando esta identidad, Dios nos va reforzando nuestro nombre. Fíjense cuántas veces Dios cambió los nombres. A Saulo le puso Pablo, ¿o no? De repente a Pedro, Simón ya se llamaba, pero le refuerza el nombre Pedro cuando empieza a servir. A Sarai se lo cambió por Sara, a Abraham por Abraham, a Gedeón por Jerobal. ¿Se acuerdan cuando Gedeón pelea y voltea la estatua de Baal? También le cambian el nombre ahí. Muchas veces Dios cambió el nombre. ¿Por qué? Porque no tenía una identidad. Porque aquel Abraham, que significa padre esbelto, padre exaltado, ese Abraham no tenía fe, ese Abraham no conocía lo que era la grandeza de Dios. Todos hablamos de Abraham y su fe, pero no hablamos, o sea, hablamos desde el Abraham para adelante, pero no hablamos nunca del Abraham. ¿Cuántos sabemos la historia del Abraham verdadero? Ese Abraham verdadero, ¿qué es lo que hizo? De repente estaba en Ur de los Caldeos. En Ur de los Caldeos existía un dios que se llamaba Moloch. Ese dios Moloch tenía una fuente entre sus brazos donde se arrojaban todos los primogénitos. Todos los primogénitos de todos los matrimonios se arrojaban en la fuente de Moloch y ardían en fuego. Por eso es que tampoco le costó tanto. Muchos le decían, uy, Abraham entregó a su hijo, el único que tenía. Sí, pero ella venía acostumbrada a eso. Ella sabía que el primer hijo que se tenía en el matrimonio se entregaba a Moloch. Entonces era parte de la cultura de él entregarlo. Por eso dice, bueno, te lo doy, pero yo sé que vos no sos igual que Moloch, vos lo vas a resucitar. Y empieza su camino. Pero ¿qué pasa? Dios le pide a su hijo justamente para decir, yo soy Dios, no soy como aquellos dioses y yo soy eterno, no me compares con ninguno de esos. Por eso es que le pide a su hijo y después se lo retribuye y le da una ofrenda. Porque Dios le estaba enseñando a Abraham quién era Dios. Dios le estaba enseñando a Abraham cuál era su identidad. Dios le estaba diciendo a Abraham quién era ese Dios que lo había llamado que no tenía nombre. Y ese es el que nos llama a nosotros. Por eso es que de repente Abraham, bueno, entrego a mi hijo, voy para allá. Pero mientras Abraham iba por un lado del monte, por el otro lado del monte, Dios iba llevando la solución al problema. Muchas veces nosotros estamos en esa situación. Dios nos pone para moldear nuestro carácter, para darnos nuestra verdadera identidad. Una falta de trabajo, un momento de disputa, una enfermedad, algo que para nosotros es grave. Y vamos subiendo ese monte pensando en el problema y por el otro lado Dios ya nos va llevando ese corderito que es la solución al problema. No miremos el problema, miremos que ya viene la solución por el otro lado. A mí me tocó pasarlo. Tuve mis gemelos con 3 años en coma. Un coma que duró 15 días, los dos juntos, uno al lado del otro, terapia.
Supuestamente se morían, lo cuento rapidísimo. Y si salían con problemas neuronales y el otro con problemas cardíacos. ¿A quién le creía? ¿A los hombres o a Dios? Porque de repente era fácil decir, Señor, sí, yo confío en vos. Sí, todos confiamos en Dios. Pero en el momento de la prueba, en la impotencia donde yo ya no puedo hacer nada, porque de repente me falta el pan del día, salgo que sea pedir prestado, pero te falta la vida, ¿a quién se la pedís prestada? En la impotencia de que yo no puedo hacer nada es cuando uno se rinde y dice, Señor, acá estoy. Realmente no soy nada si no sos vos en mí. ¿Y qué me decía Dios? Gózate. Señor, ¿cómo querés que me goce? Si están muriendo mis hijos, gózate. ¿Y cómo querés que me goce, Señor? ¿Qué querés que te diga? Estoy reventado, me estoy muriendo yo porque mis hijos se mueren en una clínica. ¡Gózate! Empecé a cantar coritos. Y en medio de los coritos Dios me empezó a gozar. Me empezó a dar aliento, me empezó a dar fe. Y en medio de esa fe empecé a orar por la sanidad de ellos. Y al otro día empecé a remontar. ¿Qué pasa? Yo lo entendí mucho después. Semanas después entendí el porqué. ¿Por qué semanas después? Un ejemplo que lo conté por la radio, perdón si lo repito para algunos, pero iba caminando con mi hijo a media cuadra de casa, sale un perro grande ladrando. Mi hijo más grande, que en ese momento tenía 6 añitos él, sale disparado para casa. Claro, yo lo reto al perro, el perro se vuelve y yo miro para atrás. Isaías no estaba. Isaías estaba ya casi llegando a la casa. Y lo llamo. Isaías, vení. Sí, papá, pero el perro, me dice. ¿Pero no crees que yo soy capaz de cuidarte de ese perro? Le digo. Sí, papá, entonces vení. Pero yo ya no estoy enojado porque no creía en mi protección. Y cuando lo tomo de la mano, que le estaba por decir, ¿por qué no confías en mí? Dios me dice a mi corazón, así eras vos cuando corrías a los médicos en lugar de buscarme a mí la sanidad de tus hijos. Vos corrías a los médicos. Ahí entendí que cuando uno se goza en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tribulación, es porque está totalmente seguro y convencido que Dios tiene en sus manos todo. Ahí, cuando nos gozamos en la prueba, es cuando hemos conocido realmente a ese Dios verdadero. Si hay tristeza, si hay angustia, si hay amargura, es porque todavía nos falta conocerlo. Todavía hay algo que tenemos que soltar. Entonces, dentro de la identidad del cristiano, perdón, no sé qué hora es, ya terminamos. Dentro de la identidad del cristiano, Dios fue cambiando los nombres. Pero vemos cuando le preguntan el nombre a Dios, Dios responde con un verbo. Todos recuerdan ese pasaje o no. Cuando de repente Moisés va y le plantea, Señor, este pueblo me pide tu nombre. ¿Y ahora qué les digo? ¿Cómo te llamas? ¿Quién sos? Dile que yo soy el que te ha enviado. Ahora yo creo que no hay respuesta más magnífica que esa. Dile que yo soy, te he enviado. ¿Alguna vez nos pusimos a analizar a profundidad qué significa esa frase yo soy? Algunos se puso a estudiarla, a decir, che, Señor, ¿qué quisiste decir con yo soy? El yo soy es un verbo infinitivo, no tiene pasado, presente ni futuro. Yo soy, es ahora, es actual, es eterno. No existe nada ni nadie fuera de él. Cuando hablamos de eternidad, cuando hablamos del yo soy, estamos hablando de algo que filosóficamente nos enseñan de que es algo atemporal, algo que está fuera de todo eso que él ya ha creado. De repente la ciencia, ¿qué nos dice? La ciencia, cuando empieza a estudiar los astros, cuando empieza a estudiar los movimientos planetarios, el universo en general, sí o sí determina que hay una mente maestra atrás de todo esto. Por ahí hay algo, si quieren anotarlo para que después puedan estudiarlo, hay algo que se llama ajuste fino o principio antrópico. Ese ajuste fino, principio antrópico, obliga a todos los científicos, sí o sí, a plantearse necesariamente tiene que existir un Dios, porque es imposible que el universo esté tan milimétricamente equilibrado para que exista vida. Porque si no fuese milimétricamente equilibrado, es imposible la vida en el universo. Hay vida porque hubo una intención, hay vida porque alguien quiso que haya vida. Ese que ellos dicen un ser superior es lo que la filosofía después viene y llama y dice, che, ese tiene que ser Dios, porque desde la filosofía, aquel que tiene capacidad de dar vida, aquel que tiene capacidad de crear
a partir de Él y no necesitar de otra materia, sino que de Él mismo sale la materia existente, es necesariamente un Dios. Y es ahí cuando viene el cristiano y dice, sí, ese Dios es el que yo predico. Ese Dios que la ciencia dice que tiene que existir y que la filosofía demanda la existencia, ese es el Dios que yo predico, que es Jehová Dios de los ejércitos. Ahí está la capacitación cristiana, donde nosotros sabemos de quién hemos confiado. Para la gloria de Dios. Y cito rápido algunos nombres que Cristo después da. Doy los versículos por si alguno los quiere anotar porque no tenemos tiempo de verlos. Donde Jesucristo se identifica. Y los famosos yo soy de Jesucristo. Yo creo que todos habrán leído que en algún momento, especialmente en el libro de Juan, Cristo mismo empieza a decir yo soy. ¿No? Yo soy el pan de vida, que en el Antiguo Testamento está escrito, profetizado en Éxodo 16, de Deuteronomio 8.3 y Salmo 78, 23, versículo 23 al 25. Y está cumplido en el libro de Juan, capítulo 6, del 28 al 35, donde Jesús es el pan de vida. Pero ¿qué pasa? Jesús, ¿qué es lo que quería significar en ese momento? El yo soy lo está identificando con Dios. El yo soy está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Por eso 7 veces quedó plasmado en la palabra de Dios el yo soy de Jesucristo. Después sigue diciendo, Él es la luz del mundo. Éxodo 13, versículo 17 al 27. Cumplimiento en Juan, capítulo 8, versículo 12 al 30. Después tenemos, Él es la puerta. Él es el buen pastor. En Ezequiel 34, Jeremías 23. Cumplimiento en Juan 10, del 1 al 18. Él es la resurrección y la vida. En el Antiguo Testamento está en Génesis capítulo 1, capítulo 3. En Isaías 53, 10. Cumplimiento en el Nuevo Testamento está en Juan 11, versículo 17 al 27. Es camino, verdad y vida. Para deshojar lo que es camino, que es verdad y vida, es maravilloso el que pueda deshojarlo. Antiguo Testamento, Isaías 27, 6. Cumplimiento en Juan 15, versículo 1 al 6. Pero hay algo que se destaca, donde Él nos dice a nosotros, vosotros sois la sal y la luz del mundo. De todos sus nombres nos atribuye 2 a nosotros. Somos la sal y somos la luz. Ahora, ¿qué tiene esto? Y voy terminando. ¿Qué tiene de maravilloso eso? Cuando estudiamos la sal es el compuesto de 2 químicos, el cloro y el sodio. Y los 2 son mortales. Si yo tomo cloro, todos conocen el cloro, la lavandina. La marca es la lavandina, pero la esencia es el cloro. ¿Cuántos se animarían a tomar cloro? Ninguno. Ahora, el sodio también es un veneno. ¿Qué pasa? Cuando se mezclan, químicamente se anula el veneno, queda lo cristalizado de lo que es el cloro, pero queda el sabor del sodio, la famosa sal. En esa química perfecta, Dios también, aquello que era tan mortal como la cruz y tan mortal como el pecado, los clavó en el mismo lugar y nos hizo nosotros salvos, nos hizo sal. Juntó 2 elementos mortíferos e hizo algo tan hermoso como la sal, que somos nosotros los cristianos. ¿Y cuál es nuestra función como sal? Preservar. La sal preserva. ¿Cómo hacían antes cuando no tenían heladera? La llenaban de sal, se secaba la carne y duraba meses. Preserva. La sal sana. Si hay una herida y no tenemos ningún elemento como curarnos, podemos poner sal. ¿Va a doler? Sí, va a doler, pero no se va a infectar nunca. La sal sana. La sal también tiene otro elemento que es maravilloso, que mata la levadura. ¿Qué es la levadura de la palabra de Dios? Pecado. Entonces, gracias. Entonces la sal es aquella que elimina el pecado. Nosotros donde estamos, en el ambiente donde estamos, tienen que eliminar el pecado. Yo recuerdo cuando trabajaba en la fábrica, muchos me decían, bueno, no vamos a insultar porque viene el lema. Pero yo no les decía que no insulten. Pero ¿qué pasaba? Cuando ellos empezaban a hablar así, yo me levantaba, caía la boca y me iba. Pero como habíamos armado una amistad linda, y ellos no querían que me vayan, yo no quería que se vayan, habían empezado a respetarme como cristiano. ¿Y quién tenía que cambiar? Ellos, no yo. Porque ¿qué dice la palabra? Transformados ellos a vosotros, no vosotros a ellos. Entonces, nosotros somos sal y donde estamos, ellos se tienen que adaptar a que yo soy cristiano. ¿Se entiende? Eso es ser sal. ¿Y la luz qué es lo que es?
es más profundo, pero estamos ya en el límite de hora. ¿Y la luz qué es? Hay algo muy maravilloso en esto de la luz, que es que la oscuridad no existe. ¿Sabían que no existe la oscuridad? ¿Sí? ¿No? Bien. Por definición lo que existe es luz. La luz se puede estudiar en fotones, isótopos, se puede estudiar en calor, en energía, pero la oscuridad no se puede estudiar, porque literalmente no existe. ¿Qué es lo que existe? Ausencia de luz. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba diciendo Dios acá? Vosotros sois la luz, pero si de repente las tinieblas avanzan es porque ustedes la dejan. Porque voluntariamente la luz se tiene que ir para que avance las tinieblas, porque mientras que haya luz, las tinieblas jamás van a poder avanzar. Jamás va a poder entrar la oscuridad acá si no voy yo y apago el interruptor voluntariamente para que la luz se apague. Ahora, en el mundo también no puede avanzar Satanás sobre mi vida, no puede avanzar sobre mi casa, no puede avanzar sobre mis hijos si yo no lo dejo. ¿Y cómo lo dejo? Cuando entro en pecado. Entonces nosotros somos sal y nosotros somos luz. Quiero terminar, si hay, porque lo hablé esto en una vigilia y no se entendió bien, me gustaría terminar con eso acá, el libro de Isaías. Si alguien quiere buscar Isaías, por favor, capítulo 40, y necesito dos voluntarios. ¿Dos voluntarios? O uno, bueno, Isa. Vení. Gloria a Dios, fuerte aplauso. Ahí, Isa, genio. Isaías capítulo 40, versículo 29 al 31. ¿Ah? ¿Sí? Páselo dos. 40 del 29 al 31. ¿Querés leerlo? Bueno, en el nombre de Jesús. Del 29 al 31. El título mío dice Providencia Omnipotente. Dice, Él da vigor al cansado y acrecienta la energía al que no tiene fuerzas. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los valientes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevo vigor, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay un momento, lo que nos dice que no tenemos cero fuerza, que multiplicar la fuerza. Gloria al 29. Gloria a Dios. Acrecienta dice acá, en la Reina Valera dice, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y ahí me quiero detener en esto. Muchas veces nos han planteado que todo número multiplicado por cero da cero. Y eso aplicaba en esa vigilia, y ahora lo vamos a hacer más gráfico. En ese momento, cuando también hablaba con esta persona que me debatía esta palabra, yo le decía, acá no se está rigiendo por una ley matemática, sino que la palabra de Dios es tan perfecta que se rige por una ley física. El famoso Newton, cuando habla sobre las fuerzas, tiene teorías muy hermosas, pero para no aburrirlos con eso, ¿qué es lo que nos dice? Cuando hay dos energías opuestas entre sí, hay una energía cero. ¿Qué significa eso? Si yo de repente, Isa, por favor, llevo a otra vez esta pelota en un lugar y agárrala lo más alto que puedas. Gloria a Dios. ¿Ven que llega un punto que se frena? Otra vez. Cuando se frena, ¿qué pasa? La inercia la está empujando, pero la gravedad la está tirando. ¿Qué pasa? Cuando se frena llega al punto cero, termina ganando la gravedad, por eso baja. ¿Hasta ahí todos me siguen? Eso es lo que son las fuerzas. La fuerza cero no significa que está en cero, sino que hay dos fuerzas luchando, dos fuerzas peleando. Eso significa, yo multiplicaré las fuerzas de que no tiene ninguna. Rebotar lo más alto que puedas, lo más fuerte que puedas. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una más. Gloria a Dios. Vieron que toda la fuerza que estuve usando y llega hasta ahí no más. Ahora, hagamos esto. Y es acá donde la palabra de Dios nos da entre el sentido. Esto es Dios.
estos somos nosotros. Con nuestras fuerzas llegamos hasta acá nomás. Y sí o sí nos tira el mundo, sí o sí nos tira los problemas, sí o sí nos tira la economía, sí o sí nos tira la enfermedad para abajo, para que decaigamos. Que caigan las dos juntas, las dos al mismo tiempo. Perdón. Pero ¿por qué hacer, mi amor? Agarra la voz si querés, una arriba, la de tenis arriba y que caigan las dos juntas. Agarra la voz. Eso, caigan las dos juntas. Gloria a Dios. Ahora, ¿queréis que pruebe una vez más? Tiene un poquito más fuerte. Ahí vamos. Ahí sale disparado. Eso es multiplicaré las fuerzas. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Eso es para su gloria. No importa, no importa. Le agradezco de corazón, chicos. Disculpe por favor que lo haya molestado. Gracias. Entonces, ahí está la respuesta a esto que por ahí decían, che, ¿cómo se hace? ¿Cómo multiplicamos la fuerza? Es ahí cuando Dios en su grandeza y su potencia, cuando estamos atribulados, cuando no damos más, cuando estamos derrotados, cuando Él multiplica la fuerza y salimos disparando para arriba, ¿se entiende? Así que tenemos que buscar eso para la gloria de Dios. Y terminamos nomás, salmos famosos, Salmos 23, capítulo 23, versículo 5, y con esto termino. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Para la gloria de Dios, para que todos puedan practicar esto, de sentirse bienvenidos en la presencia de Dios. Cuando nos dice aderezas mesa delante de nosotros, de mis angustiadores, ¿qué es lo que dice? Estás preparando, estás ornamentando una mesa delante de todos aquellos que me quieren ver mal. Me estás preparando la mesa. ¿Qué pasa? Cuando uno prepara, que ustedes por favor pónganse a pensar cada uno de ustedes, cuando va a comer la cena de todos los días, pone mantel, velita, florcita, todo, o se sienta así nada más con el plato más barato que tiene, más versete que tiene, y come rápido y se levanta y se va, ¿o no? Bien, ¿cuándo aderezamos las mesas nosotros? Cuando viene alguien invitado y queremos que se sienta bien recibido, le preparamos la mesa, la ornamentamos, para que cuando él llegue y diga, uy, qué lindo que está, me estabas esperando. Dios adereza las mesas delante de nuestros angustiadores para que entremos a su presencia. Después, ¿qué es lo que nos dice? Unges, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. En la antigüedad, ¿qué pasaba? Cuando una persona entraba a la casa, lo primero que se hacía, y lo habrán podido ver ustedes en el caso de Jesucristo, cuando le derraman perfume sobre sus pies, en el caso de la antigüedad, cuando una persona era bienvenida a la casa, el dueño, el anfitrión, ponía perfume sobre su cabeza. El perfume no era como hoy, era una especie de óleo o de aceite. Ese perfume lo impregnaba de tal modo que por donde él caminara en la casa se iba a sentir su perfume, se iba a sentir su presencia. Quería decir, sos tan bienvenido que quiero que perfumes toda mi casa con tu presencia. Eso es lo que le quería decir el anfitrión al invitado. Bienvenido seas a mi casa, perfumala toda. Y de repente nos dice, rebosa mi copa. Otra de las costumbres de ellos, ¿cuál era? Comían la cena, y si la cena esa terminaba y la presencia de la persona no había sido grata, al último se le servía media copa. Media copa significaba, gracias, hasta acá llegó mi hospitalidad, podés retirarte. ¿Por qué? Porque antes se utilizaba mucho esto de andar de viaje y llegar cansado a un lugar de destino. Entonces, como eran muy buenos ellos en bienvenir a la gente, le decían, bueno, pasa a mi casa. Si sos grato, te lleno la copa. Quédate y dormí esta noche en mi casa. Si no fuiste grato, te doy media copa y seguí tu camino nomás a destino. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Prepara la mesa, unge nuestra cabeza y llena nuestra copa. Dios nos está diciendo, vengan todos mis amores, vengan mis hijos, son bienvenidos a mi presencia, desgústenme, disfrútenme, soy ustedes y ustedes son míos. ¿Cuántos quieren entrar en la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren ser bienvenidos en la presencia de Dios todos los días? Pongámonos de pie, vamos a entrar en oración para su gloria.